y vamos a compartir la pantalla. En esta semana, que ya es previa al primer examen parcial, queremos tener con ustedes una revisión muy rápida para motivarlos a seguir construyendo este conocimiento de la epidemiología clínica. Ustedes saben que la epidemiología clínica es reciente, no es como el curso de epidemiología básica donde ustedes vieron muchos indicadores para causalidad, pero en base solamente a estudios de tipo observacionales y en población, ¿no? En población general. Definitivamente la epidemiología clínica es una ciencia nueva que, permítanme un ratito, discúlpenme, tengo que atender una llamada, permítanme un ratito. ¿Aló? Hola, te paso con Pepe. Te paso con Pepe para ver. ¿Ya? Mil disculpas por la interrupción. Mañana es feriado, no hay clases y el curso que tenía que dictar mañana están justamente comunicándose conmigo. Bien, les decía que siendo la epidemiología clínica una ciencia nueva, ustedes van a sentir que cuando lleguen al desempeño ya de su profesión, el primer día que ingresen a un hospital van a encontrar una gran diferencia entre los médicos de generaciones anteriores como la mía, frente a ustedes, que son los nuevos profesionales y que llevan con esta herramienta, por lo menos conocida, algo que fusiona la parte fundamental de la epidemiología, más el aspecto clínico, más la bioestadística. Y en ese sentido, como siempre les digo, ustedes están privilegiados, tienen todas las herramientas para hacer un buen análisis crítico de la literatura científica que actualmente es abundante y que ustedes tienen que saber seleccionar para no rodearse de informaciones que no tienen validez frente a otras que sí la tienen. Así que consideren esto como el inicio de la formación de su futuro. Y por eso es importante, desde mi punto de vista, que ustedes tengan los conceptos básicos muy claros. Y como acaba de decir su compañera, quisiera que amplíe la diferencia entre lo que es un diseño de corte, y eso es lo que vamos a revisar en este momento. Entonces, si quieren intervenir, por favor, levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema. Empecemos. Cuando ustedes hacen un análisis de una lectura, de un trabajo de investigación, ustedes van a encontrar niveles de esa jerarquía de la evidencia científica. Si acá en esta diapositiva imaginamos la construcción de una pirámide, en la base de la pirámide estarían todos los estudios descriptivos. Por ejemplo, los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia, los estudios de un caso o una serie de casos que ya está considerada en la base de la pirámide constituyen la menor evidencia. Su calidad de esa evidencia es baja. Pero si lo vemos desde el punto de vista de el potencial de riesgo, definitivamente todo lo que es descriptivo tiene alto riesgo. ¿Qué es el riesgo? El sesgo, ¿no? El sesgo en la literatura científica es lo que afecta a las publicaciones. Y ese sesgo
es mayor cuanto hay menos control de las variables. Entonces, en un trabajo descriptivo como una serie de casos, constituye pues un alto riesgo el tener sesgos, ¿no? A medida que vamos ascendiendo en la pirámide, empezamos a ver que ya casos y controles está en un segundo nivel, en el tercer nivel está el estudios de cohorte. ¿Y qué son los estudios de cohorte y casos y controles? Los estudios de cohorte y casos y controles son estudios donde ya comparo un grupo frente a otro grupo. En el estudio de cohorte, una cohorte expuesta frente a una no expuesta. En los casos y controles, comparo enfermos versus sanos o enfermos por una patología versus otra patología. Entonces, estos estudios donde ya hay comparación de grupos, mínimos 2 grupos, se denominan cohortes o casos y controles y pertenecen al grupo de observacionales, pero ya estoy comparando. Y ahí se dice analíticos. Cuando ya hago un estudio observacional analítico, estoy pensando en casos y controles y estoy pensando en cohortes. ¿Cuál es la diferencia entre casos y controles y cohorte? A ver si participan. Levanten su mano. O yo les pregunto. Laura Nalbarte. Kevin Vallejos. Doctora, ¿puedo participar? No le escuché. Doctora, ¿puedo participar? Sí, por supuesto. ¿Quién está hablando en este momento que no veo la manito? Córdoba. Alice, Córdoba. ya te encontré. Alice Grace. Dígame. En el caso de cortes, más que nada parte de los individuos sanos que están expuestos, ¿no? O donde hay un posible factor de riesgo. En el caso de casos y controles, es más que nada evalúa la relación que hay entre la causa y el efecto. Perfecto, pero una gran diferencia entre ellos dos es el tiempo, el momento del tiempo. El estudio de cohorte, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Hacia el futuro, es un Futuro. estudio longitudinal. Longitudinal, prospectivo. Eso es lo que quiero que ustedes primero tengan el concepto, la orientación, porque como la literatura es tan amplia, van a encontrar diferentes términos, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener en mente una cosa importante. Los estudios pueden ser observacionales y experimentales. Partimos de ahí, de los dos grandes grupos, observacionales, experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre el observacional y el experimental? La diferencia es que en el experimental, el investigador tiene dominio sobre las variables. El investigador determina a quién le va a colocar un antibiótico, digamos, frente al otro grupo que no le va a colocar el medicamento que está experimentando. Ese es un experimento, ¿correcto? Pero en el observacional, el investigador solamente observa, como su nombre lo dice, no interviene, va observando, va observando. Dentro de los observacionales están los de la base de la pirámide, serie de casos, y están los descriptivos, que pueden ser de prevalencia, que pueden ser de incidencia. Los descriptivos de prevalencia, donde no hay grupo de comparación, también se llaman estudios de corte sin H, sin H. Cohorte es otro tipo de diseño, ya estamos entrando al analítico, al que está dos grupos comparándose. Ahí tienen que tener cuidadito. Una cosa es estudio de prevalencia, que estaría en la base, en el último nivel de la pirámide, y el otro es el estudio de cohorte, que miren, ya está más arriba. O sea, tiene menos probabilidad de sesgo y además mejor calidad de evidencia. Hasta ahí, por favor, está comprendido.
Ustedes tienen que formar sus bases. El resto va a venir de acuerdo a su interés, van a ir descubriendo más y de repente proponiendo nuevas teorías. Pero en este momento lo que ustedes tienen que diferenciar es que son dos grandes grupos. Uno es el observacional, el otro es el grupo experimental. Estamos empezando a analizar la evidencia científica desde lo mínimo hacia lo máximo, en jerarquía. ¿Eso qué significa? Significa que mi literatura, que a mí me interesa, va a depender de mi pregunta, de mi interrogante que yo tenga. Entonces, si solamente quiero ver magnitud de una enfermedad en una población, simplemente voy a hacer un descriptivo. Un descriptivo que puede ser ver la prevalencia de la enfermedad o puedo ver la incidencia. Ahí, importante los términos prevalencia e incidencia. ¿Qué significa incidencia para ustedes? La cantidad de nuevos casos. Nuevos casos. Y cuando usted dice nuevos casos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir al pasado o tiene que ir al futuro? En tiempo, en el tiempo. Acuérdense que en epidemiología siempre es tiempo, persona, lugar. Kevin, ¿qué hace? Para ver nuevos casos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un seguimiento. Y para hacer el seguimiento, tiene que ser futuro, ¿no? Tiene que observar durante un tiempo largo. Un tiempo largo, y esa es la característica de los cohortes. Los casos y controles, ¿a dónde van? ¿De dónde parte casos y controles? ¿Parte del factor o parte ya del evento de interés o enfermedad? Miren, su nombre, casos y controles. ¿De dónde están partiendo? En casos y controles, ustedes parten de la enfermedad. Y por eso es que los diseños de casos y controles son excelentes para enfermedades poco frecuentes. Porque imagínense hacer un cohortes para una enfermedad que es rara, ¿cuántos años tendríamos que esperar que se presente? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es lo que les hablaba hace un momento de la variable tiempo. El estudio de casos y controles son retrospectivos, o sea, van a la búsqueda de los factores que condicionaron la enfermedad, se van hacia el pasado. Retroceden, retrospectivos. Y los estudios de cohortes son prospectivos, hacia el futuro. Pero ustedes saben que la epidemiología es muy compleja. Hay estudios de cohortes que incluyen cohortes históricas. Hay estudios de cohortes que incluyen cohortes concurrentes. Ya son modalidades, pero en ustedes su formación básica es reconocer que cuando quieren estudiar incidencia, tienen que hacer un modelo de tipo cohorte. Cuando quieren estudiar prevalencia, es un estudio de corte, no de cohorte, sino de corte. También se denomina estudio transversal. Y se toma una medición en un momento, es como una foto. En cambio, un estudio de cohorte hay un seguimiento, hay un tiempo largo que el observador va a ir, el investigador va a ir observando la aparición de nuevos casos. Hasta ahí, por favor, preguntas. Kevin. No, doctora, quedó claro, gracias. Bien. Luego, en la pirámide, seguimos subiendo y tenemos ya todo lo que es experimental, el grupo grande de los experimentales, los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios controlados aleatorizados, llegando al máximo de la jerarquía de la evidencia científica, que son las revisiones sistemáticas. Hemos visto en prácticas que artículos de investigación obtenidos a través de este nuevo diseño, que son las revisiones sistemáticas, constituyen la máxima jerarquía de evidencia científica. Entonces, estas revisiones sistemáticas pueden tener metaanálisis como pueden no tenerlo, pero
El diseño ya está reconocido como tal. Revisión sistemática es el máximo nivel de jerarquía de la evidencia. ¿Qué significa eso? Que su calidad es máxima y la probabilidad de sesgo es muy, muy baja. Al final de este curso que ustedes están llevando, se proyecta un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación va a tener que basarse en este diseño de revisión sistemática. Es uno de los objetivos propuestos para este curso de epidemiología clínica. Vamos ahora a volver a hablar sobre lo mismo que acabamos de manifestar. Si ustedes tienen interés, tienen una pregunta sobre diagnóstico, el diseño que tienen que revisar sería en un diseño de un estudio de prevalencia. O sea, cuando yo quiero ver enfermedad en una población, hago un diseño de prevalencia, denominado también diseño de corte o diseño transversal. Son sinónimos. Prevalencia, corte o transversal es un solo diseño. Una medición en una población, en una muestra que usted tome de una población y va a determinar el diagnóstico que a usted le interesa, si existe o no existe en esa población. Si usted quiere determinar prevalencia, como su nombre lo dice, el mismo diseño, ¿no? ¿Qué es la prevalencia? Es una medida de frecuencia. Si quiere determinar incidencia, o sea, casos nuevos, ahí va a tener que hacer un estudio de cohorte. ¿Por qué? Porque tiene que haber un seguimiento en un tiempo prolongado donde usted va a medir la aparición de nuevos casos. Si quiere tener información sobre riesgo, el tipo de diseño, cohorte, casos y controles también. ¿Por qué? Porque el OR, que es el estimador de casos y controles, puede aproximarse al riesgo relativo que va a obtener a través de un estudio de cohorte. Por lo tanto, para riesgo puede ser en enfermedades muy frecuentes, cohorte. En enfermedades poco frecuentes, casos y controles. Si quiere usted investigar sobre pronóstico, siempre tiene que ser cohorte, no hay otro. Y si se trata de tratamiento o de prevención, entramos ya a la elección de diseños experimentales. Ensayo clínico, aleatorizado, ensayo clínico controlado. Y si quiero saber causa, cualquiera de los dos tipos analíticos, cohorte o casos y control. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, doctora. ¿Preguntas o aportes? Doctora, entonces el estimador en este caso de caso y control es el OR y el estimador de en este caso de la incidencia es el RR. Perfectamente, muy bien. Riesgo relativo. Y para tener riesgo relativo, ¿qué tengo que obtener? ¿Qué medida de frecuencia tengo que obtener? A ver, usted misma. Ahí están las medidas de frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Es un conteo, ¿no es cierto? Yo cuento, eso es una medida de frecuencia. Y en epidemiología, ¿cuáles son sus medidas de frecuencia? La prevalencia, que cuenta toda la magnitud de una enfermedad que haya en una población. Pueden haber casos nuevos, casos antiguos. Usted quiere saber, por ejemplo, sobre diabetes mellitus en una población. ¿Qué porcentaje de la población presenta el problema de la diabetes mellitus tipo 2? ¿Usted qué haría?
Tiene que contar la frecuencia y eso lo haría a través de una muestra y obtendría su medida de prevalencia. Pero si usted en una población quiere encontrar nuevos casos, ya no haría un estudio de prevalencia, tendría que hacer un estudio de incidencia. Por lo tanto, las dos medidas de frecuencia en epidemiología se denominan prevalencia e incidencia. La incidencia puede ser acumulada o puede ser la densidad de incidencia. Son dos tipos de incidencia. De las dos incidencias, ¿cuál es la diferencia en ellas, entre ellas? En la incidencia acumulada, la TIA, la tasa de incidencia acumulada, versus la densidad de incidencia. A ver. Alice Córdoba. Fiorella Coro, ¿quiere participar? ¿Cuál es la diferencia entre la TIA y la densidad de incidencia? Las dos son incidencias, por lo tanto las dos en el numerador, ¿qué van a llevar? ¿Casos antiguos o casos nuevos? Casos nuevos. Nuevos. Siempre el numerador va a ser igual. Por lo tanto, la diferencia está en el denominador. En la incidencia acumulada está sobre la población expuesta. O sea, hablamos población en general. Expuesta, ¿correcto? Y en la densidad de incidencia, ¿recuerdan la práctica de dispositivos invasivos en las UCIs del Hospital Cayetano Heredia? ¿Se acuerdan? Esa práctica hace 2 semanas. Sí, doctora. Ya, entonces, en el denominador, ¿qué iba en esa práctica? Para densidad de incidencia. Acuérdense, la sumatoria de los tiempos persona-observación. En esa práctica, ¿observación de qué? Observación de tiempo que permanecían con el dispositivo invasivo, que era ventilador mecánico, catéter urinario permanente o catéter venoso central. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, es porque no han hecho bien su análisis en su informe. Bueno, entonces, la diferencia entre la incidencia acumulada y la densidad de incidencia es el denominador. En la densidad de incidencia, usted tiene la suma del tiempo exacto donde la exposición de ese factor de riesgo para desencadenar el evento de interés o enfermedad ha sido controlado durante todo un seguimiento observado por el investigador, medido por el investigador. A diferencia de la acumulada, donde simplemente se parte de una población y se concluye con la misma población. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Porque en la densidad de incidencia, usted tiene la verdadera incidencia, porque está midiendo exactitud de tiempo de exposición. En cambio, en la TIA, en la incidencia acumulada, usted no sabe si de esa población que comenzó, algunos fallecieron, otros se retiraron, otros ya no quisieron participar en el estudio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la densidad de incidencia es la verdadera incidencia. ¿Por qué decimos que es la verdadera incidencia? Porque es la que más se aproxima al valor real que existe en la población general. Recuerden que todo estudio se realiza en una muestra y que luego usted lo va a extrapolar hacia una población general. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, entre incidencia acumulada y densidad de incidencia, la diferencia está en el denominador. Y además, la densidad de incidencia
es la más valiosa, pero es la más trabajosa y es la que exige más presupuesto en un trabajo de investigación. Otro punto importante es que los estudios de cohorte son más caros que un estudio de caso control o un estudio descriptivo. Eso también el investigador tiene que tenerlo en cuenta. De esas medidas de frecuencia que estamos hablando, entonces ya ustedes saben que son la prevalencia y la incidencia. En las medidas de asociación, ¿qué significa asociar? Asociar el efecto con el factor de riesgo. Si hay fuerza de asociación, yo la voy a medir por el riesgo relativo. ¿Para qué tipo de estudios? ¿Qué necesito para obtener riesgo relativo? ¿Cuál es la fórmula del riesgo relativo? Expuestos y no expuestos. Ya, expuesto o no expuesto, pero ¿qué medida de frecuencia? ¿La prevalencia o la Incidencia. incidencia? La incidencia. Entonces, Incidencia. la palabrita es incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Entonces, el riesgo relativo lo voy a obtener solo con qué tipo de diseño. Si es incidencia lo que yo necesito. De corte. Solamente de cohorte. Cuando digan cohorte, traten de que se note así cohorte, como yo estoy exagerando, porque si dejemos de corte, pareciera que fuera el de prevalencia o transversal, que es diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es una cohorte, Kevin? ¿De dónde viene ese término? Las cohortes eran grupos de soldados que escuchaban el mensaje de su líder e iban a la guerra en tiempos pues antiguos, ¿no? Entonces, cohorte es un grupo que va a seguir bajo un esquema y van a retornar con sus resultados, sean favorables o no sean favorables. Esta palabra, que tiene su origen en épocas muy antiguas, viene de ahí, ¿no? Cohorte. Entonces yo puedo tener un estudio en una cohorte, pero eso no es un diseño comparativo de casos expuestos menos frente a casos no expuestos. Yo puedo seguir una cohorte y estoy haciendo un estudio de incidencia, descriptivo, simplemente estoy midiendo el número de casos que se van presentando, ¿se dan cuenta? Pero si yo tengo un diseño de cohortes, ya tengo mínimo un grupo expuesto frente a otro grupo no expuesto. Puedo tener más grupos, pero lo básico que ustedes tienen que formar es eso, que cuando ya digo cohortes, diseño de cohortes, tengo que tener expuestos y no expuestos. En cambio, si yo hago un descriptivo de incidencia, puedo hacer el seguimiento a un solo grupo. En los hospitales, por ejemplo, en las UCIs, constituiría la UCI una cohorte y le hago seguimiento. Pero eso no es un diseño de cohortes. Es un descriptivo de incidencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que tener cuidadito. En epidemiología hay mucho de confusiones porque a veces los términos no nos resultan claros, nos confunden. Pero ustedes lo que tienen que tener son las bases para poder diferenciar. Si usted mide fuerza de asociación, tiene dos estimadores, el RR y el OR. El RR es específico que usted tiene que trabajar con incidencias. Y para trabajar con incidencias tiene que buscar diseños de cohortes, publicaciones donde se hayan hecho trabajos científicos con ese diseño de cohortes. Si quiere buscar el OR, buscará casos y controles. Y aquí les he puesto el RP, que es la razón de prevalencias, y el RDI, que es la razón de la densidad de incidencia. La razón de la densidad de incidencia sería un riesgo relativo, solamente que está utilizando densidad de incidencia que tiene mucho mayor valor, como les digo, que una incidencia acumulada, ¿ya? Entonces,
ahí yo les estoy resaltando en negritas el riesgo relativo porque es lo que en este momento a ustedes les interesa. El OR está en segundo lugar porque es para casos y controles. Pero además, en las medidas de asociación puede usarse la razón de prevalencia y la razón de densidad de incidencia, que es muy importante. Y las medidas de impacto. Esas medidas de impacto lo que les va a ayudar a diferenciar es si la intervención realizada en estos diseños de investigación que van a tener que ser definitivamente experimentales es beneficiosa o es perjudicial. Entonces acá se mide beneficio-riesgo, se mide prevención, si algo hace daño, tenemos que eliminar ese factor y eso, por eso tiene esa denominación de impacto, en cuanto vamos a poder en una población, si eliminamos un factor de riesgo, que nuestra intervención sea realmente beneficiosa para esa población. ¿Cuáles son esas medidas de impacto? Son la reducción relativa de la reducción absoluta del riesgo, el NNT. ¿Cuál es la diferencia de utilizar la reducción absoluta del riesgo? Generalmente, cuando una intervención, me está saliendo que estoy con la internet, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Me avisan si tienen algún... en la reducción absoluta del riesgo, acuérdense que siempre la fórmula base incidencia en no expuestos, la incidencia en expuestos. Dense cuenta de ese detalle, porque acá lo que medir es en cuánto protege el león, en cuánto intervención frente a toda, ¿correcto? Nosotros hablamos de medidas de acción que miden la fuerza, van a tener cocientes. El riesgo relativo es un cociente. El OR son productos cruzados, también expresados matemáticamente en un cociente. En las medidas de impacto, lo que van a encontrar son diferencias, la resta, ¿correcto? Las diferencias. Y la inversa de la reducción absoluta del riesgo constituye el número necesario a tratar. Y hay expresiones como decir, por fin se comprende la reducción absoluta de riesgo. ¿Por qué? Porque el NNT expresa qué beneficio tiene un medicamento, a cuántos tengo que tratar para disminuir un evento, si es perjudicial, disminuirlo, o para beneficiar, aumentar un evento. Entonces, el NNT es una expresión mucho más comprensible que el RAR. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que para las medidas de impacto tienen que siempre observar que en los diseños se ha construido estudios de tipo experimental donde su medida está expresada en las incidencias. Van a haber artículos publicados donde los autores no les van a colocar el RAR ni el NNT, pero sí les van a indicar la incidencia. Y ustedes teniendo la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos pueden construir estos estimadores de impacto. Por eso la importancia de conocer cuáles son
las medidas epidemiológicas y cómo aplicarlas. Y eso es lo que también les había preparado aquí, una aplicación. A ver, aquí sí quiero, por favor, participación. Faltan 5 minutos. En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la parte clínica, ya, se ha documentado un RR igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes orales, cuando se comparan con antiagregantes plaquetarios. Pregunto, ¿qué tipo de diseño sería este? ¿De corte? De corte. Corte. De incidencia. ¿Por qué? Porque menciona un seguimiento a largo plazo. Muy bien. Hay dos mediciones también. ¿Qué más? Utilizan Mide el R. de riesgo Y le relativo. están dando el RR. riesgo relativo. La Muy fuerza de bien. medición. Muy bien, chicos. Ustedes excelentes. Muy bien. El intervalo de confianza al 95% dice 1.5 a 6. A ver, ¿quién me expresa qué es el intervalo de confianza? ¿Quién de ustedes se ofrece voluntario para explicarme qué es un intervalo de confianza? A ver. ¿Nadie? Ya nos faltan 4 minutos. Caterine Flores. Alice Córdoba. Doctora, sería lo que esté más cerca al valor real del Muy estudio. bien, muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros trabajamos en una muestra, no nos conformamos pues con que nuestra publicación se quede en la muestra. Queremos que se extrapole a la población, ¿no es cierto? Queremos que acercarnos al valor real, como dice Alice. Hay dos métodos. Estadísticamente hay dos métodos. Una es la prueba de hipótesis, que es larga, tiene como 13 pasos que hay que seguir, y el otro es el intervalo de confianza. La prueba de hipótesis es una forma de estadística inferencial o inferencia estadística, y el intervalo de confianza es la estimación justamente para esa inferencia estadística. Son dos tipos de métodos. Entonces, como dice su compañera, lo que queremos es aproximarnos al valor real. Ustedes en la literatura ya no van a encontrar pruebas de hipótesis, van a encontrar de frente el estimador, el riesgo relativo, y la publicación va a contener la presentación del intervalo de confianza. Un intervalo de confianza tiene dos límites, límite inferior y el límite superior. ¿De dónde viene eso? Viene de su fórmula. La fórmula siempre va a ser el estimador más menos 1.96. ¿Por qué 1.96? Kevin Vallejo. Es fijo ese 1.96. ¿Por qué? Kevin, ¿me escucha? Sí le escucho, doctora. Uno era... Acuérdense, miren, al 95%. ¿Qué le están diciendo ahí? Al 95%, acuérdense de la curvita de Gauss. Al 95% de confianza. ¿Cuánto sería el error permitido? 5%. Por eso es cuando hablamos p-valor menor de 0.05, que es lo que siempre los trabajos de investigación publican, p-valor 0.05, p-valor 0.001. ¿Recuerdan? Ese p-valor le está expresando que la significancia estadística está comprobada porque su error es menor al 0.05, y todos los trabajos de publicación, todo lo que es aprobado para su publicación exigen 95%, o sea, un error de 0.05 o 5%.
en este intervalo de confianza. Para este riesgo relativo, la fórmula es al 95%, es el valor del riesgo relativo, más menos 1.96, que es el Z, el valor Z de la campana de Gauss, multiplicado por el error estándar. Eso tiene sus fórmulas. Pero ustedes lo que tienen que aprender es que los límites inferior y superior proceden de esa fórmula. ¿Qué viene a ser un error estándar? Es la variabilidad del valor de ese estimador. ¿Correcto? Entonces, el 1.5 a 6, en este caso, ¿contiene o no contiene ese intervalo a este valor RR igual a 3? Sí. Sí lo contiene. Y si yo les hubiera puesto de 0, o el artículo de donde he sacado estos datos, hubiera empezado el intervalo de confianza en 0.9 hasta 6. También contiene al RR3, ¿verdad? Pero ¿por qué yo no aceptaría ese intervalo de confianza como significancia estadística para este diseño de investigación o esta publicación? Si viene desde 0.9, 0.8 hasta 6. Porque el intervalo es Tiene mayor. que ser estrecha, A ver, un orden. Caterine Flores, ¿había tomado la palabra? porque entre los valores tiene que ser menor o estrecho. Ya, más estrecho, es punto 1. Fiorella Lisset Coro. Doctor, perdón, doctora, es que es el que más se acerca porque es más corto Ya. el intervalo. O sea, también como dice Caterine Flores, más estrecho, ya. Kevin, ¿qué dice? Estoy poniendo no el que dice ahí, sino digo desde 0.9 hasta 6. ¿Es estadísticamente significativo o no? Estamos hablando del riesgo relativo. Su intervalo de confianza de 0.8 hasta 6, vamos a ponerle. Kevin. A diferencia del que está ahí, bueno, iba a decir que no porque es bueno, sí, pero lo que pasa es que el rango es mayor que el... Ya, que el perfecto, intervalo es muy mayor. bien. Ustedes están fijando en el rango, pero tienen que fijarse en algo más. Si yo voy desde 0.8 hasta 6, estoy pasando por 1. ¿Y qué cosa es un riesgo relativo igual a 1? ¿No hay efecto? No hay efecto, se anula, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes lean un intervalo de confianza, no puede partir desde 0.8 hasta 6 para su significancia estadística, me refiero, ¿no? Porque el trabajo puede ser muy importante, pero no tiene significancia estadística, lo que quiere decir que no lo voy a poder extrapolar, ¿correcto? Entonces, si yo voy de 0.8 hasta 6, el 1 va a estar incluido. Y estando incluido el 1 en ese rango, le quita la significancia estadística por el efecto nulo, ¿no? Porque si yo tengo 3 en expuestos y tengo 3 en no expuestos, me va a dar 1. Quiere decir que no hay relación entre el factor de riesgo y el evento de interés. Todo cociente igual a 1 es efecto nulo. Es 1, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Entonces, está bien lo que ustedes dicen, más estrecho o más amplio. Yo prefiero un rango menor, por supuesto, pero que no pase por la unidad. Unidad para el riesgo relativo y para el OR, ¿correcto? Y si fuera una diferencia como el RAR, ¿cuál sería el valor que no debería contener? ¿Qué valor no debe contener una diferencia? Que sería efecto nulo también. En una resta, 3 menos 3, ¿cuánto 0, es? doctora. 0. Entonces, dense cuenta, si se trata del riesgo relativo del OR, no debe contener la unidad. Pero si se trata de la reducción absoluta del riesgo, su intervalo de confianza no debe contener el 0. Y si yo hago la inversa del RAR igual a 0,
¿Cuánto sería mi NNT? 1 entre 0, ¿cuánto me da? Infinito, ¿no? Imagínese tratar a un paciente con un RAR de 0. ¿No? ¿Para qué voy a sacar este NNT? Eso sería imposible. Lo importante es que recuerden que cuando es un cociente, el estimador, o sea, la medida, el riesgo relativo, o el OR, no debe pasar por 1, sus límites de ese intervalo de confianza. Para una diferencia, no debe pasar, no debe incluir, mejor dicho, el 0. ¿Listo? Muy bien, ahí nos quedamos porque tengo que entrar a la práctica. Los que tienen práctica conmigo, por favor, pasamos. ¿Correcto? Doctor, una pregunta. Sí, George, dígame. Campos. Levantó la mano George, disculpe. Kenneth, Doctora, le dígame. quería consultar una consulta. El examen va a ser a la misma hora de esta... Sí, ¿Va a ser exacto. virtual o presencial? No, va a ser a través del Zoom virtual, ¿no? Ah, ya, Pero en la hora y con sus cámaras encendidas. Anoche hemos tenido una reunión, vamos a explicarlo ahora en los grupos de práctica, ¿ya? Kenneth, usted había pedido la palabra, dígame. Sí, doctora. ¿El examen de cuántas preguntas será y cuánto tiempo va a durar? Mire, el examen máximo va a tener 20 preguntas, pero depende de sus docentes si les colocan, por ejemplo, 15 preguntas, dentro de las cuales una valdrá 5 puntos, la otra puede valer 3, etcétera, ¿ya? Pero son 20 preguntas. El docente que quiere hacer 20 preguntas, un punto cada una, lo hará. ¿Correcto? Y en nuestro caso, doctora, ¿cuántas preguntas serían? Porque nos parecen... Estoy construyendo mi examen. Yo estoy pensando que de repente va a haber una que va a tener más puntaje, ¿ya? Pero mínimo pues habrán 18 de un punto. ¿Correcto? Y son 45 minutos, toda la hora de la tutoría. ¿Ya? Ya, doctora. Gracias. Bien, entonces nos estamos viendo, estamos terminando aquí. En realidad es cortísima esta hora. Y ya estamos ingresando a la práctica. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora.